¿Cuántos saben que Jesucristo es varón de guerra? Y Él desarma a nuestros enemigos. ¡Aleluya! Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre ha ganado una gran victoria, y te dice a ti y a mí: no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. Puedes gozarte delante del Señor. Aleluya. Digno eres Cristo. Jesucristo es varón de guerra, y Él desarma a nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Digámoslo todos. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre huye el enemigo, ha ganado una gran victoria, y te dice a ti y a mí: no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, yo soy varón de guerra, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. Da un grito de victoria. No temas, confía en el Señor. Vamos todos a decirlo. No temas, yo estoy contigo, no temas. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, mis amigos y hermanos en Cristo. Amén. Por misericordia del Señor estamos un día más para compartir el reino de los cielos y su justicia. Amén. Acuérdense que estamos compartiendo la segunda venida de Cristo. Así que Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Que se van a ir conectando. Gloria a Dios. Así que Dios le bendiga grandemente. También dejar la invitación para que participe en nuestra iglesia. Gloria a Dios. Pero antes de eso, Dios bendiga a mi hermana Natalie. Amén, amén. Dios le bendiga a mis hermanos, que el Señor esté ahí en sus casitas el día de hoy, hayan tenido un día hermoso, bendecido. Le damos la bienvenida a nuestro estudio del día jueves.
con excelencia, ojalá, ya que el jueves pasado hubieron algunos percances, pero el Señor hoy día nos va a apoyar, así que va a salir todo bien y a estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí, tuvimos un percance el jueves pasado, gloria a Dios para siempre, que no fue un tema de internet, sino que fue un tema del aparato donde estábamos grabando en directo. Así que, pero bueno, estamos un día más aquí alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Llegamos un poquito atrasados, sí, hoy día, gloria a Dios. Amén, pero el corazón se mantiene, así que no se preocupe porque el tiempo y la hora va a ser la misma que siempre compartimos y le damos al reino. Amén. Acuérdense que somos obreros del Señor. Y los obreros están dispuestos a toda buena obra. Amén. Vamos a trabajar en su viña. Ya mi hermano, Dios le bendiga. Dios bendiga a todos mis hermanos. Dios bendiga a mi hermana Natalie. Me puede arreglar acá, hermana Natalie, para ver los mensajes. Así que mientras tanto, hermanos, les voy a compartir lo siguiente. Gloria a Dios para siempre. Lo invito a congregarse. Amén. ¿Dónde? Ahí en pasaje 4, número 1691 con Tahuatahua. Ahí alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Amén. Así que ahí nos congregamos los días miércoles a las 8 de la noche. Y el día domingo a las 7 de la tarde estamos alabando y bendiciendo al que vive. Ya en este domingo no tenemos culto. Amén. Así que pasamos el dato. Este domingo por tema de votaciones no tenemos culto. Así que Dios le bendiga grandemente. Pero sí tenemos campaña evangelística, gloria a Dios, el día sábado en Grecia con Río Claro. Amén. Amén. En Grecia con Río Claro el día sábado vamos a estar predicando, anunciando el reino de los cielos, tipo 7:30. Bendito el nombre del Señor, así que les dejo la invitación. El reino de Cristo hay que llevarlo a las calles. ¿A dónde? Donde está la necesidad, donde se tiene que correr la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Como dice la Biblia, tiene que correr y ser glorificada. Así que Dios le bendiga grandemente, mi hermano. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos que ya se están conectando. Amén, amén. Dios bendiga a mi hermana Nicole. Bendiciones, mis hermanos, dice. Dios bendiga a mi hermana Nico. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermana Fernanda. Amén, hermano Andy pone. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones, hermano, a usted y a su familia. Amén, amén. Dios bendiga a la hermana Fernanda y también al hermano Jonathan. Así es, amén. Así que Dios bendiga a mi hermano Jonathan. Saludos, también. mis hermanos. Amén, saludos. Dios le bendiga grandemente. Amén. Yo saludaba primero al hermano Jonathan, gloria a Dios para siempre, pero después la sube por ahí, que la hermana Fernanda es la que se conecta en los primeros. Así que Dios bendiga grandemente a ellos Amén, dos que sí, amén. han sido de mucho gozo y bendición a la iglesia. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Ya mi hermano, Dios les bendiga. También invitarlo a ustedes a seguir nuestro canal de YouTube. Amén. ¿Dónde? En nuestro canal de YouTube que se llama Jesucristo Fiel y Verdadero Chile. Gloria a Dios. Si usted coloca Jesucristo Fiel y Verdadero Chile, amén, y puede encontrar todas las prédicas, todos los mensajes, toda la enseñanza que hemos impartido en la iglesia. También puede seguirnos en nuestra página web. Gloria a Dios. Sí, amén. Aleluya. Ya el día martes vamos a tener listo nuestra página web, hermana Natalie. Amén. Gloria Así que a Dios. estamos muy contentos de parte del Señor. Sí. La página web se va a llamar www.jesucristofielyverdadero.cl. Amén. Ahí va a estar toda la información de la iglesia. Gloria a Dios para siempre. Van a estar las fotos de los santos también ahí. Amén. Así que va a estar la foto de los santos también ahí. Ahí vamos a conocer a todos los santos. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ahí vamos a ver también a los que se quedan dormidos. Alábelo. Dios le bendiga. Ya, así que le invitamos ya desde el martes, la próxima semana, ya nuestra página web va a estar avanzando perfectamente. Y también, ya por misericordia del Señor, en 2 semanas más ya la radio comienza, hermana Natalie. Amén. Ahí comienza el Gloria a Dios. puntapié inicial, gloria a Dios para siempre, ya se va a poder bajar la aplicación y se va a dar la invitación a toda la gente para que escuche palabra del Señor. Así que Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga también al Ministerio Evangelístico Jesucristo Fiel y Verdadero Facebook. Amén. Ahí nos puede encontrar también. Aquí es donde transmitimos nosotros a través de la página del Facebook. Amén. Ministerio Evangelístico Jesucristo Fiel y Verdadero. Así que Dios le bendiga grandemente. También tenemos Instagram. Amén. Jesucristo-fiel-verdadero. Así que Dios le bendiga. Estamos para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Dios ha sido bueno, hermano. Muy, pero muy bueno. Gloria a Dios para siempre. El Señor nos ha sorprendido. Gloria a Dios. A través de las prédicas en las calles. Amén. El día miércoles nos gozamos porque compartíamos junto al hermano David,
gloria a Dios, junto a la hermana Maggi, Amén. junto a la hermana Nilda, al hermano Juan. Santo el nombre del Señor. Sí, amén. 4 almitas que el Señor ha añadido, gloria a Dios, para siempre, esto último, Así para, es. para alabar y bendecir su nombre. Así es. Y créanme, hermano, que vamos en gloria, como dice la palabra del Señor. Amén. Así tiene que avanzar la iglesia. Sí, La iglesia tiene que avanzar, tiene que tomar posesión. Gloria a Dios para siempre, para dar testimonio. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. Dejé la invitación a todo el mundo ahí, gloria a Dios. Y ahora vamos a entrar de lleno al tema. Hoy día, ¿qué es lo que estamos compartiendo? La segunda venida de Cristo. Amén. Compartíamos el otro día Apocalipsis capítulo 19. Voy a retomar un poquito solamente para resumir y ya entrar a todos los textos que tenemos el día de hoy. Ya, mi hermano, Dios le bendiga grandemente. Ya, Dios bendiga a mi hermana Reina. Dios bendiga a mi hermana Reina. Bendiciones a mi hermano Andy y hermana Natalie y sus ojitos y todos los hermanos Maranata. Gloria a Dios. Sí, amén. Así que Dios le bendiga, hermano. Amén. Estamos contentos de parte del Señor porque estamos predicando y anunciando el reino de los cielos en vivo y en directo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Así que Dios le bendiga grandemente. Vamos a compartir la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Busque su Biblia en Apocalipsis capítulo 19. Santo el nombre del Señor. Apocalipsis 19. Y vamos a orar. Amén. Así que Dios le bendiga, hermanos. Escúchelo bien, porque vamos a estudiar escatología, que son los tiempos venideros. Amén. Así que Dios le bendiga. Vamos a orar. Así que mi hermana Natalie, que es la encargada, gloria a Dios para siempre, va a cambiar la música para orar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y tú eres verdadero. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, para predicar de ti, Señor. Estamos aquí para exaltar tu nombre, Señor, un día más, Señor, a través de las redes sociales. Dios mío, Señor, porque sabemos que el tiempo, Señor, es corto, Señor. Sabemos, Señor, que tú vienes luego, Señor, muy pronto por tu iglesia, Señor, y tú quieres una iglesia ataviada, una iglesia que te busca, Dios mío, Señor, una iglesia que ha colocado su corazón en el cielo. Padre, te adoro, te bendigo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Amén. Gloria a Dios. Acuérdense que pueden compartir texto. Amén. Hacer preguntas y todo ello. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vi el cielo abierto. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Dios le bendiga grandemente. Escúchelo bien. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 adelante, está hablando de la venida del Señor. Amén. ¿De la venida de quién? De nuestro Señor. Pero no el arrebatamiento de la iglesia, no cuando el Señor llama desde la nube a su iglesia, sino el retorno del Señor Jesucristo. ¿A dónde? Al mundo entero. Donde dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, donde todo ojo le verá. Amén. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice la Biblia que el Señor desciende, gloria a Dios, junto con los ejércitos celestiales. No dice el ejército como uno, sino con los ejércitos celestiales. Gloria a Dios para siempre. Entonces nosotros tenemos que entender que Cristo, cuando descienda del cielo en su segunda venida, gloria a Dios para siempre, hablábamos de que Él tiene que venir ¿dónde? A la nación de Israel. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque en su primera venida el Señor vino, nacido por medio de una mujer. Amén. Y nació a través de una mujer, gloria a Dios para siempre, se hizo siervo y siervo de hombre, vivió conforme a la ley, gloria a Dios para siempre, y el Señor Jesucristo murió en la cruz.
dice la Biblia que murió el Señor en la cruz, entregó su espíritu al Padre, gloria a Dios, y al tercer día resucitó entre los muertos. Y cuando resucitó entre los muertos, la Biblia dice que hoy día está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que entender que Cristo, este Mesías, gloria a Dios para siempre, según lo que dice el Apocalipsis capítulo 19, ya no ha de venir en un hombre, ya no ha de venir nacido de mujer, ya no viene como brasileño, como chileno, como peruano, y tantos falsos mesías que tenemos en estos tiempos. O una mujer en Centroamérica dice que ella es la Lisbeth, ella es Cristo, hecho en mujer. No, hermano, nosotros tenemos que entender y saber por medio de la Escritura que el Señor Jesucristo ya vino, gloria a Dios para siempre, ya murió por nuestros pecados, para salvar una iglesia, para salvar a su remanente, y ascendió a los cielos. Y este mismo Cristo, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, desciende del cielo. Entonces el Mesías de nosotros desciende ¿de dónde? Desde el cielo. Amén. Y entramos de lleno al estudio, gloria a Dios. Compartíamos, acuérdense que todo esto es profecía bíblica. Compartíamos que la segunda venida del Señor es la manifestación de Cristo. ¿La manifestación de Cristo a quién? Al mundo, gloria a Dios. Pero ¿a dónde viene Cristo? Gloria a Dios para siempre. Algunos dicen que Cristo, gloria a Dios para siempre, ejemplo. El pueblo de Israel piensa en ello, que su Mesías tiene que venir. Acuérdense que la Biblia dice que los israelitas todavía están velados. Amén, eso lo vamos a compartir más adelante. Están esperando todavía a su Mesías. Gloria a Dios para siempre. Por eso nosotros, la iglesia de Cristo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, nosotros esperamos al Mesías que viene del cielo. Los israelitas están esperando a su Mesías que venga de cualquier parte. Ellos no saben, gloria a Dios para siempre, escúchenlo. Y usted sabe, hermano, que los musulmanes también están esperando a un Mesías. Mire lo tremendo, cómo la religión están esperando cada uno su Mesías. Pero el único Mesías que viene del cielo es el Mesías de los cristianos. Alabe lo que él vive, escúchelo bien. Ya mi hermano, Dios le bendiga. El gran cumplimiento de Dios en estos tiempos es haber hecho volver a Israel a tomar posesión sobre su tierra. Gloria a Dios. ¿Dónde lo veíamos eso? Eso lo veíamos nosotros en Joel. Amén. Gloria a Dios. Joel capítulo 3 versículo 1. En Joel capítulo 3 versículo 1 dice la palabra del Señor. Bendito el nombre del Rey. Dice, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Amén. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a hacer volver la cautividad. Acuérdese, escúchelo bien, profecía bíblica. El Señor Jesucristo murió aproximadamente en el año 30 después de Cristo. En el año 30 muere el Señor Jesucristo, gloria a Dios. En el año 70, la nación de Israel, gloria a Dios para siempre, el pueblo de Israel fue dispersado en el mundo entero. 40 años después se cumplió lo que dijo el Señor, que no quedaría piedra sobre piedra. El templo que había en Jerusalén fue destruido hasta el día de hoy, que es el segundo templo. En el año 70, los israelitas fueron dispersados por los romanos, escúchenlo, dispersados por todo el mundo. En el año 70, el pueblo de Israel fue dispersado y Roma, la nación de Roma, el reino de Roma, por vergüenza y para burlarse de la tierra de Israel, ¿sabe cómo llamaron la tierra? Le llamaron Palestina. Y le llamaron la tierra de Palestina. Por eso si usted mira, gloria a Dios, y escucha, va a ver, escúchelo bien, o va a escuchar, se le dice la tierra de Palestina. Entonces nosotros tenemos que entender, gloria a Dios para siempre, que no se llama la tierra de Palestina, porque si nosotros miramos, como dice la Biblia en el Antiguo Pacto, se le llama la tierra de Israel. Pero eso es para que usted ya vaya entendiendo cómo se van moviendo los tiempos. En el año 70 el pueblo de Israel fue dispersado en el mundo entero. El pueblo de Israel caminó hasta el año 1948. O sea, caminó 1878 años, gloria a Dios, sin nación, andando como nómade, gloria a Dios, en nación en nación. Estuvieron en España, en Alemania, gloria a Dios para siempre. E incluso, gloria a Dios, acá en Sudamérica también tenemos colonias israelitas, en Norteamérica. ¿Y por qué? Porque fueron dispersados. ¿Y por qué fueron dispersados? Porque lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, acuérdense que el antiguo pacto es solamente para la nación de Israel, no para la iglesia. En el libro de Deuteronomio el Señor le dijo, gloria a Dios, Dios le dijo a través de Moisés, que si ellos desobedecían la ley, el Señor, gloria a Dios para siempre, lo iba a dispersar a través de las naciones. Y ellos siempre hicieron ídolos,
Escúchelo, ese es el pueblo de Israel. Siempre levantaron ídolos, siempre alabaron y glorificaron a Baal. Gloria a Dios para siempre. Así cuantos ídolos paganos. Muchas veces dejaron la escritura de lado, muchas veces miraron en menos el sacerdocio del antiguo pacto. Gloria a Dios para siempre. Y su mayor consumación de pecado fue crucificar a Cristo por no entender el tiempo de la visitación. Escúchelo, el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor lo dispersa en el año 70. El pueblo de Israel fue dispersado. Entonces, en el año 1948, hace poquito nomás, hermano, gloria a Dios, hace ya prácticamente 78 años, que la nación de Israel volvió a ser nación. ¿Y aquí qué dice? Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Así como el Señor en los tiempos antiguos hizo volver desde Babilonia al pueblo de Israel, el Señor había prometido que a través de las naciones el pueblo de Israel se iba a volver a levantar y se iba a volver a ser nación. ¿Qué significa eso? Significa de que antes del año de 1948 era imposible que Cristo viniese. Escuchen, ¿por qué? Porque la nación de Israel aún no tenía terreno, aún no tenía nación. Gloria a Dios para siempre, estaban dispersados en el mundo. Pero, gloria a Dios, usted tiene que entender que en el momento en que Israel vuelva a tomar nación, usted tiene que acordarse de algo, hermano. La única nación en el mundo, escúchelo, y escúchelo. Cuando la gente diga Dios no existe, usted dígale lo siguiente: la única nación en el mundo que tiene un nombre dado por Dios es Israel. Bendito el nombre del Señor. Chile fue nacido en el corazón de hombre. Argentina, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, el país que usted coloque, el nombre de hombre. Pero el único nombre que le ha sido dado a una nación solamente por el Dios del cielo se llama Israel. Eso es Biblia. Entonces cuando los ateos se levantan y dicen, no, si esto es mentira, esto es una falacia, Dios no existe, gloria a Dios para siempre, no es que Dios no existe, lo que pasa es que endurecen tanto su corazón que no están dispuestos a escuchar la verdad. Y entonces la nación de Israel hoy día vigente en la tierra significa de que Dios sí existe. Y para que la Biblia hable de la segunda venida de Cristo, Cristo tiene que venir a su tierra, a su pueblo, a su ciudad. ¿Y cuál es la ciudad del gran rey? Jerusalén. Y Jerusalén tiene que estar en el poder del pueblo Israel. Dios le bendiga, hermano. ¿Ve? Pues entonces uno va entendiendo las escrituras y va mirando las escrituras. Yo siempre le dije a usted, la Biblia es hebrea, gloria a Dios. Yo no puedo leer la Biblia con mi cultura chilena, amén. No puedo leer la Biblia con mi cultura del año 2022, no puedo. Yo debo leer la Biblia en el año en que fue escrito, año 70, año 500 años antes de Cristo, Isaías, año 1000 antes de Cristo, el rey David, año 1500 antes de Cristo, Moisés, año 2000, 2500 aproximado, Abraham. Así, hermano, así se lee la escritura. Hay que entender los tiempos de los hombres que escribieron las escrituras. Escúchelo bien. Entonces el Señor ya profetizó por medio de Joel que Israel iba a volver a tomar tierra, a tomar posesión. Entonces por eso le digo yo, era imposible que el Señor Jesucristo hubiese venido antes de que Israel tomase tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Que una de las profecías más importantes que se ha cumplido es que Israel volvió a ser nación. Israel vuelve a ser nación y esa profecía, hermano, gloria a Dios para siempre, es una profecía de que nos grita que Cristo viene. Así es. Que la iglesia no es un cuento de hadas que predicamos de que Cristo viene y que hay que arrepentirse y convertirse. Porque acuérdese que nuestro Dios es un Dios santo. Dios no es cualquier Dios que acepta a cualquiera. Dios es un Dios santo. Por eso nos dio el Evangelio para arrepentirnos, convertirnos y servir al Evangelio, al llamamiento santo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y según lo que decía en Joel capítulo 3 versículo 1, cuando se cumplió, hermano Andy, esto se efectuó, se realizó el día 14 de mayo de 1948. ¿Dónde está esa profecía, hermano Andy? En Isaías. Isaías capítulo 66, versículo 7 al 9. Acuérdense que estamos estudiando la segunda venida de Cristo. Yo he hablado con mucha gente, hermano, de todo mi tiempo que he llevado en el Evangelio, he hablado con todos. He hablado con
con evangélicos, con católicos, amén, de todas las religiones, incluso con ateos, incluso gente que dice que cree en Dios, pero no sabe nada de la palabra del Señor. He hablado con todo ese tipo de gente, amén. Hay mucha gente, gloria a Dios, que no creen que el Señor Jesucristo viene de nuevo, hermano Natal. No creen. Cuando la Biblia dice que los ángeles dijeron, este mismo Cristo, gloria a Dios para siempre, que ustedes vieron a subir al cielo, va a descender. Es el mismo. Y la promesa del Señor es que Él viene, gloria a Dios para siempre. Y Cristo viene y viene con fuerza. Eso es lo que decimos nosotros, lo que esperamos su venida. En Isaías capítulo 66, del versículo 7 al 9, escúchelo bien, palabra del Señor. Isaías, para que usted entienda en qué año fue escrito Isaías. Isaías fue escrito como en el año 500 antes de Cristo, aproximado. O sea, prácticamente hace 2500 años atrás. El profeta Isaías, amén, escribió y dijo, hablando de qué? De la restauración de Israel. Escribió y puso, en la escritura dice, Isaías capítulo 66, versículo 7. Antes que tuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniese dolores, dio a luz su hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Mire, concebirá la tierra en un día. La tierra concebirá un día. ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Y cuándo nace la nación de Israel? El 14 de mayo de 1948. Y para que se levante y para que se cumpliese esta profecía, ¿cómo se cumple esta profecía? Con la consumación, gloria a Dios para siempre, a través de un dictador, Adolf Hitler. Hitler, gloria a Dios para siempre, que levanta la Segunda Guerra Mundial. En esa Segunda Guerra Mundial, hermano, escúcheme bien, y se lo voy a decir en el nombre del Señor, se lo voy a decir bonito, amén. Pero usted tiene que entender que esto es Biblia, esto es profecía, esto es espíritu, y esto se va a cumplir sí o sí. Yo creo en Dios, se va a cumplir, y si no creo, también se va a cumplir. Amén. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasan. Bendito el nombre del Señor. Esa es la veracidad del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender, escúchelo bien, que por medio de Hitler hubo una mortandad de 50 millones de personas en el mundo entero, gloria a Dios, a través de esa Segunda Guerra Mundial. E incluso la Tercera Guerra Mundial, que son con bomba atómica, escúchelo, para los hermanitos, para las hermanitas que están atados con la teleserie, es una mortandad gigante. Bendito el nombre del Señor, que en el libro Apocalipsis ya uno calcula entre, sin mentirle, 5.000, 6.000 personas, 5.000, 6.000 millones de personas muertas. Eso es lo que se viene en el libro Apocalipsis. Y esto no es echar miedo, esto es Biblia, esto es profecía. La Biblia dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. La Biblia dice que el Dios de este siglo, el Dios de la tierra, ha venido a engañar a los hombres. Los hombres prefieren vivir en la mentira de la falacia de la televisión, lo que muestra el mundo, prefieren vivir de cosas banales, cosas tangibles, pero no quieren mirar al Dios del cielo. Escúchenlo. En la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones y de esos 50 se persiguieron al pueblo judío. Y en el pueblo judío se murieron 7 millones de personas. Escúchelo, amigo, entre 7 y 8 millones de personas fueron muertos judíos. Entonces usted tiene que entender, hay muchas películas donde muestran a los judíos subiéndolo a un tren, gloria a Dios para siempre, para llevarlo en cámara de gases, o cómo separaban a los padres de los niños, o cómo hacían experimentos. Así, gloria a Dios para siempre, gloria a Dios, endureció el corazón de Hitler, se levantó con la nación de Israel. Cuando los aliados ganaron la batalla, gloria a Dios para siempre, cuando el occidente ganó la batalla, Estados Unidos, Inglaterra, gloria a Dios, y por el otro lado Rusia, ¿qué hizo la nación unida? Se pusieron de acuerdo y dijeron, Israel tiene que volver a tomar tierra, tiene que volver a tomar nación. Y ahí, en el 14 de mayo de 1948, Israel vuelve a ser nación y se cumple lo que estaba escrito en el profeta Isaías capítulo 66, versículos 7 al 9. Antes que tuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender, gloria a Dios, para poder entender la segunda venida de Cristo, que el Señor Jesucristo viene, como ya dijimos, que el Señor no va a ir a Chile ni a Argentina, viene a Israel. Entonces Israel tenía que volver a ser nación. Gloria a Dios. Pero antes de que Israel vuelva a ser nación y antes de que Cristo venga,
tenía que hacer otra cosa más importante. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que volver de la cautividad, tenía que traer judíos. ¿A dónde? A la tierra. A la tierra que estaban heredando, la tierra que había sido heredada, gloria a Dios para siempre, a través de Abraham. Eso sale en el libro de Isaías capítulo 60 versículo 8. Escúchelo bien, porque esto es profecía bíblica, para que entienda usted los tiempos bíblicos que estamos viviendo. Así que Dios bendiga a todas mis hermanas y mis hermanos que están conectados. Amén. Dios les bendiga a mi hermana Marcela. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Dios le bendiga grandemente a mi hermana Marcela. Mi abuelita, la Mapi. Gloria a Dios. Bendición a todos los que están conectados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a la Mapi. Amén. Dios bendiga también a mi tío Juan ahí. Decide estar por ahí. Y a mi madre. Amén. Que siempre está ahí, fiel con su mamita. Gloria a Dios. También saludo a mi hermana Andrea Farías. Hola, mi hermanito. Muchas bendiciones para usted y su esposa. Amén. Dios le bendiga. Estamos contentos, hermanos. ¿Saben por qué estamos contentos? Estamos contentos porque aún tenemos tiempo de predicar el reino de los cielos. Aún tenemos tiempo. Acuérdense que viene tiempo en que ya la palabra del Señor no se puede predicar libremente, ni por Facebook, gloria a Dios, porque viene la gran persecución. Eso es lo que va a entablar el anticristo. Porque tiene que venir un reino, gloria a Dios para siempre. Tiene que venir un poder político mundial, primeramente ateo, sodomita, y que se levantarán contra la familia, se levantarán contra el niño que ha de nacer, se levantarán contra los principios y los valores de la familia, se levantarán, gloria a Dios para siempre, y querrán destruir el cristianismo. Escúchelo, porque eso es profecía bíblica, el anticristo. Pero la iglesia, al menos nosotros hemos creído que antes que aparezca este secuaz, este hijo del diablo, gloria a Dios para siempre, este hijo de perdición, el Señor levanta a su iglesia para el arrebatamiento. Escúchelo bien. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. Isaías capítulo 60 versículo 8. Gloria a Dios. Isaías capítulo 60 versículo 8 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Escúchelo. Ahora, entienda este pasaje bíblico. El profeta Isaías, año 2500 antes de Cristo. Gloria a Dios. 2500. Amén. No, el año 500 antes de Cristo, hace 2500 años atrás. Amén, gloria a Dios. Esto pasa porque estamos en vivo y en directo. Hace 2500 años, Isaías, primero, no había la tecnología de hoy día. Nosotros miramos hoy día un avión y entendimos clarito que es un avión. Gloria a Dios. Y conocimos hasta las marcas de los aviones, LAN Chile, amén, LATAM, amén, Sky Airline, en fin, muchos aviones. Pero hace 2500 años atrás no había tecnología como la que tenemos hoy día. Que, por ejemplo, hoy día por medio de esta tecnología podemos transmitir y muchos hermanos nos están viendo de diferentes partes. ¿Se van entendiendo? Señor, amén. Entonces, cuando los profetas veían la visión de Dios, ellos, cuando veían la visión, trataban de asemejarlo con algo que ellos conocían. Y entonces en la visión, gloria a Dios, Isaías en el versículo 8 dice: ¿quiénes son estos que vuelan? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estas personas que vuelan como nubes? Entonces, ¿qué es lo que vio el profeta? El profeta vio gente viajar en avión. Y en su gloria para siempre, y en su conocimiento de aquella época, dice: ¿quiénes son esta gente que vuelan como nubes? Bendito el nombre del Señor. Y como paloma a sus ventanas. Y dice, ¿qué significa como paloma a su ventana? Que como paloma, o sea, que vuelven a su nido, que vuelven a su lecho, gloria a Dios, o vuelven a su comodidad. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo el profeta? El profeta estaba viendo el retorno del pueblo de Israel. 14 de mayo de 1948, Israel vuelve a ser tierra, gloria a Dios. Y en Isaías capítulo 60 versículo 8, el profeta dice: ¿quiénes son estos que vuelan? Gloria a Dios, como las nubes. ¿Quiénes son estos que vienen? ¿Y qué es lo que vio el profeta Isaías? El retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, yo le hago la pregunta a usted, hermano, ya que estamos compartiendo, esta es una profecía tremenda, gloria a Dios para siempre, que cuando nosotros miramos esta profecía, nosotros entendemos que nosotros estamos en los tiempos más lindos, estamos en el cumplimiento de Dios, estamos en el tiempo de la profecía de que Cristo viene, gloria a Dios para siempre, que no es tiempo de dormir, que no es tiempo de vivir a la religiosidad, que no es tiempo de mirar a Dios de lejos, que no es tiempo de vivir una hipocresía religiosa, no es tiempo. Ya no hay tiempo, lo que hay tiempo es de ser santo, ser justo,
Amar a Dios sobre todas tus cosas, sobre todo tu mente y tu corazón. Predicar el Evangelio de Jesucristo para que sea salvada tu casa, amigos, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Escúchelo. Señor. Escúchelo. Si usted tiene oído para oír, oiga lo que el Señor le está diciendo hoy día. Estamos compartiendo la segunda venida de Cristo, pero para poder entender la segunda venida de Cristo, escúchelo bien, para poder entender la segunda, el retorno del Mesías visiblemente al mundo, nosotros tenemos que entender la nación de Israel, la importancia de Israel. Bendito el nombre del Señor. Usted sabe que la nación de Israel es pequeño. La nación de Israel es como Santiago a la Serena. Más que eso no es. Amén. Gloria a Dios. Y así de pequeño es que cosa que pasa en Israel, el mundo entero sabe lo que pasa en Israel. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ya, santo el nombre del Señor. ¿Y por qué es importante Israel? Israel es importante porque es el reloj profético de Dios. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente, mi hermano. Amén. Les voy a pasar el dato por si acaso nomás. Si se corta, amén, voy a volver a invitarle que se vuelva a conectar porque tenemos problemas técnicos aquí. Amén, así que Dios le bendiga grandemente. Ya, mi hermano, escúchelo bien para que no se nos vaya el gozo. También estas prédicas, gloria a Dios, esta enseñanza, estos estudios lo dejamos nosotros en nuestro canal de YouTube. Como le compartí, nuestro canal se llama de YouTube Jesucristo Fiel y Verdadero Chile. Ahí usted va a encontrar todos estos estudios. Amén. Señor. Bendito el nombre del Señor. Ya. ¿Y por qué viene el Señor? Porque el Señor viene, gloria a Dios para siempre. El Señor Jesucristo es el Salvador de su pueblo. Así dice el Evangelio. Y su pueblo no es solamente la iglesia. Su pueblo es Israel. Por algo nace a través de una virgen, María. Y cumple la ley ¿de quién? Del pueblo de Israel. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que entender? Porque Israel es la tierra que heredó a través de la fe de Abraham, que Dios le entregó. ¿Dónde se encuentra eso, hermano Andy? Eso está en Génesis, escúchelo. En Génesis capítulo 12, versículo 1. Gloria a Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 1. Santo el nombre del Señor. Nosotros vemos una promesa que el Señor le hace a Abraham. Usted tiene que acordarse que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Y Jacob peleó con el ángel y el ángel le cambió el nombre. Gloria a Dios para siempre. Le dijo, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Bendito el nombre del Señor. Y ahí nace la nación de Israel. Y Jacob tiene 12 varones y ahí nace las 12 tribus de Israel. Para que usted vaya entendiendo un poco la historia bíblica. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente. Santo el nombre del Señor. Entonces dice la palabra del Señor hablando de la tierra. Escúchelo, qué importante, Israel. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sal de tu casa, te voy a mostrar una tierra y esta tierra será tuya. Génesis capítulo 13, versículo 14 al 17. Escúchelo. Dios entregándole la tierra de Israel, entregándole la tierra a Abraham y a su descendencia. Y Jehová, Dios, dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, porque toda la tierra que ves, Israel, escúchelo, qué importante la tierra de Israel, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y a tu descendencia, a la nación de Israel, a los hijos de Isaac, bendito el nombre del Señor, a los hijos de Israel. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, y que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Amén. Levántate, ve, gloria a Dios. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a sus anchos, porque a ti, escúchelo, porque a ti la daré. ¿A quién se la dio Dios? A Abraham. Entonces nosotros tenemos que entender que es importante, sí, es importante, hermano. Es importantísimo la nación de Israel. Un cristiano, vamos a decirlo bonito, hermano Natalie. Amén. Toda gente que dice ser cristiana tiene que entender bíblicamente que Israel es el reloj profético de Dios. Sí, así es, Señor. Y el que es cristiano y menosprecia a Israel, ese está caído de la gracia. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante ese terreno? ¿Por qué es importante ese territorio? Porque usted sabe que en el territorio de Israel, gloria a Dios para siempre, Dios reunirá todas las naciones. ¿Dónde? En Israel. El Señor reunirá todas las naciones contra Israel para el gran día.
Todas las naciones serán reunidas, ¿dónde? En Israel. ¿Dónde está eso? Zacarías capítulo 14, versículo 2. Escúchelo. Ponga toda su atención. Porque viene otra guerra mundial. Sí, hermano. Viene otra guerra mundial. Gloria a Dios. ¿Y dónde se van a juntar esa guerra mundial, hermana Natalie? Según la profecía que está en el libro de Zacarías capítulo 14, versículo 2. Van a ser en Israel. Escúchelo. Escúchelo, hermano. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Ingrid. Bendiciones para usted y su familia. Amén. El Señor le bendiga a mi hermana Ingrid. Así es, Amén. bendiciones, mi hermana. Amén. Dios le bendiga mucho. Miren. Zacarías capítulo 14, versículo 2. Ahora vamos a hablar de la guerra. Gloria a Dios. Que ha de venir. Escuchen. Dice la palabra del Señor, profecía bíblica. Porque el Señor, porque yo reuniré a todas las naciones. ¿A quién? ¿Algunas naciones? No, todas las naciones. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Para combatir contra quién? Contra Jerusalén. ¿Y quién es Jerusalén? La ciudad del gran rey, la ciudad amada. ¿Quién es Jerusalén? Gloria a Dios para siempre, la capital de Israel. Entonces, ¿de dónde vendrán? Vendrán de todas las naciones. ¿Para qué? Para batallar. ¿Contra quién? Contra Israel. Amigo, hermano, bendito el nombre del Señor. Y dice, y la ciudad será tomada, y será saqueada las casas y violada las mujeres. Bendito el nombre del Señor. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿viene una aflicción más a Israel? Sí, hermano, viene una aflicción más. Escúchelo. ¿Usted cree que cuando las naciones se junten en Israel, el Señor Jesucristo viene de inmediato a salvarlo? No, va a esperar un poco. Bendito el nombre del Señor. Hermano, no se le olvide algo muy importante. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Jesús? Salvador. Jesús significa Salvador. O de Dios la salvación. O salvación de Dios. Eso significa Jesús. Entonces cuando nosotros hablamos del nombre de Jesús, hablamos de la importancia o la función que tiene que cumplir Jesús. ¿Y Jesús qué es? Es el Salvador de su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Entonces en aquel día todas las naciones vendrán. ¿De dónde vendrán? Escúchelo bien. Las naciones vendrán del occidente. Amén. Gobernado por el anticristo. Unión Europea. Estados Unidos. América. Vendrá. ¿Por quién? Por gobernado por el quién? Por el anticristo. Acuérdense que como dice la Biblia, Israel está en el centro. Así dice la palabra del Señor. Escúchelo. Esto está escrito en el Antiguo Pacto, donde no había mapa, donde no había dron. Gloria a Dios, no se veía del espacio supuestamente. Amén. Y el Señor dice que Dios puso a Israel en el centro. Y si usted mira a Israel, Israel está, gloria a Dios para siempre, hacia el costado, gloria a Dios, oeste está Europa, está el mar Mediterráneo, y abajo está, gloria a Dios, suroeste está África, y para el otro lado está Asia. Entonces, ¿y dónde lo dejó el Señor? Al medio. Bendito el nombre del Señor. Entonces se van a juntar todos los de la Unión Europea, Estados Unidos, Sudamérica, gloria a Dios para siempre, a Israel. ¿Gobernado por quién? Por el anticristo. Y por el otro lado del mundo, gloria a Dios, por el lado oriente de Israel, escúchelo, mapa del mapa de Israel. Del otro lado vendrá, ¿quiénes? Los reyes del oriente. Sí, hermano. ¿Quiénes vienen? Los reyes del oriente. Apocalipsis, capítulo 16. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. Bendito el nombre del Señor, escúchelo bien. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. Escúchelo, porque esta profecía ya se está cumpliendo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. No sé si usted ha visto una noticia, pero hace un año, 2 años atrás, gloria a Dios para siempre, salió de que el río Éufrates se está secando. Gloria a Dios. ¿Qué? ¿Está escuchando lo que le estoy compartiendo, cierto? ¿Qué se está secando? El río Éufrates. Y como dice la Biblia en el Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, que se tiene que secar. ¿Y para qué? Para que pasen. ¿Quiénes? Los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? China, Rusia, Japón. Gloria a Dios para siempre. Los musulmanes se vendrán.
Gloria a Dios para siempre. ¿Y por qué es importante que se seque ese río? Porque el río Éufrates es un río gigantesco. Gloria a Dios para siempre. Sirve como muralla para que no pasen los tanques. Entonces, una vez secándose el río, van a perfectamente a pasar todos los tanques de todas las naciones para juntarse en Israel, en el valle de Megiddo. También serán reunidos, gloria a Dios para siempre, también conocido como Armagedón. Y en aquel día, escúchelo, para entender la segunda venida de Cristo. Por eso, esa es la diferencia del arrebatamiento. En el arrebatamiento de la iglesia, nosotros no sabemos cuándo Cristo viene. Y dice que vendrá y llamará de la nube, ¿cierto? Ese es el arrebatamiento de la iglesia, como el ladrón en la noche. En cambio, en la segunda venida de Cristo, en su manifestación gloriosa como rey y como juez de la tierra, vendrá a Israel en su manifestación, pero ya conocemos las señales. ¿Cuáles? Que todas las naciones tienen que juntarse en Israel. Bendito el nombre del Señor. Escúchenlo. Entonces ustedes tienen que entender que el río Éufrates ya se está secando, hermano. Vean la noticia, búsquenlo en YouTube. Alá lo que él vive. Googleé, como dirían los jóvenes ahora. Googleé un rato ahí. El río Éufrates ya se está secando, hermano. Bendito el nombre del Señor. Y todo esto nos está hablando del, gloria a Dios para siempre, de la batalla de Armagedón. Nos está comentando de la batalla de Megiddo, donde se van a juntar todas las naciones. ¿Dónde? En Israel. Y la pregunta es, Israel, ¿por qué todos se van a juntar en Israel? Primero, porque es el centro de la tierra. Vienen los reyes del oriente y viene el anticristo. Gloria a Dios para siempre. Viene el oriente y el occidente. ¿Dónde? En Israel. Y le hago la pregunta yo a usted, amigo. Gloria a Dios, para que usted vaya entendiendo la segunda venida de Cristo. ¿Quién ama a Israel? Le hago esa pregunta yo a usted. ¿Quién ama a Israel? La iglesia. La iglesia es la única que ama a Israel, por hermano. La iglesia es la única que ama de verdad a Israel. Ora por Israel. Clama por Israel, por el pueblo del Señor. Gloria a Dios. Pero políticamente hablando, ¿quién ama a Israel? Nadie. Las naciones se tienen que levantar y nadie quiere a Israel. Entonces nosotros tenemos que entender bíblicamente, gloria a Dios, que Israel desde el principio siempre ha confiado en los grandes poderosos. Gloria a Dios. Desde el momento en que Israel confió en Egipto. Gloria a Dios. Amén. En Egipto confiaban. Así hoy día, ¿en quién confía Israel? Israel confía ¿en quién? En Estados Unidos. Pero ¿sabe qué? Hasta Estados Unidos tiene que darle la espalda a Israel. ¿Y sabe por qué? Porque Israel tiene un Dios. Y el Dios del cielo, el que va a libertar, y el que va a guardar, y el que va a cuidar, y el que va a proteger a Israel. Pero Israel hasta el día de hoy siempre ha buscado naciones gigantes para protegerlos. Bendito el nombre del Señor. Pero en aquel día van a estar solos y van a estar desamparados. La nación, el mundo entero van a querer batallar contra, gloria a Dios para siempre, Israel. Y le hago la pregunta ya a usted, ¿quién ama a Israel? Todos los musulmanes esencialmente quieren destruir a Israel. Hace poquito, gloria a Dios para siempre, un iraní, un líder político iraní dijo a los israelitas que echarlo al mar. Bendito el nombre del Señor. Los árabes cada día están juntando más rabia, más ira contra Israel. Bendito el nombre del Señor. ¿Y saben por qué? Porque Israel representa la voluntad de Dios. Una cosa importante, a ver, no sé, para los hermanos que vayan entendiendo, usted sabe que el Dios de Israel no es el mismo Dios de los musulmanes, aunque pareciera que sí, no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo, hermano Andy? Porque cada vez que los musulmanes se van a matar, o van a suicidarse, o se van a autoinmolar en Israel, o en un pueblo pagano que no es musulmán, para ello, dice Akbar Abbar, que significa Alá es el más grande. Cuando ellos se van a suicidar, ellos gritan, dice Alá es el más grande. Entonces le hago la pregunta yo a usted, Alá es el más grande. Y se asesinan y mueren, gloria para siempre, y matan cristianos o judíos. La pregunta es, ¿por qué Alá es el más grande? ¿Eso es un grito de comparación? ¿O no? Alá es el más grande y se matan. Y matan 10 judíos, matan 10 cristianos. ¿El más grande de qué? ¿El más grande de qué? ¿Por qué el más grande de qué? ¿En comparación de quién? De otro Dios. ¿Y cuál es el Dios de ellos? ¿Cuál es el otro Dios? El Dios de Israel. Usted tiene que entender que todo el tema musulmán, la religión, gloria a Dios para siempre, los judíos, es un problema de religión. Por eso hasta el día de hoy nunca van a tener lazo, nunca se van a poder tener comunión. Gloria a Dios para siempre, porque son dos religiones. No es el mismo Dios. Bendito el nombre. Si bien la misma descendencia de Abraham, pero con el tiempo, gloria a Dios para siempre, la descendencia de Sara, Abraham y Sara, nace Israel.
y Abraham con Agar nace la religión musulmana, pero Agar era una mujer egipcia idólatra, bendito el nombre del Señor, pero no es el mismo Dios. Ve qué bonito aprender y entender. Por eso es un problema de Dios, de religión. Y si usted mira la religión musulmana, la religión de los árabes, ellos viven con metralletas disparando al cielo. Puede haber una guaguita de 2 años ahí en medio, pero no importa, la metralleta es lo más importante que la guaguita, disparan al cielo. Porque es una profecía bíblica que el Señor le dio a Agar, a los hijos de Agar, a los ismaelitas. Bendito el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que entender la importancia de Israel en el mapa, la importancia. ¿Y por qué? Porque en Israel viene Cristo. Gloria a Dios para siempre. ¿Dónde viene Cristo? Israel. Santo el nombre del Señor. Así que Dios le bendiga grandemente, mi hermano. Amén. Dios le bendiga. Espero que sea de bendición lo que le estoy compartiendo. Sí, amén, amén. Por eso es importante leer las Escrituras. Por eso es importante entender las profecías. Porque Cristo viene. Y ¿sabe lo lindo de esto? Es que Israel aún no reconoce al Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Santo el nombre del Señor. Por eso ellos están esperando, todavía están esperando a su Mesías, hermana Natalie. ¿Sabía eso, no? Sí, amén. Todavía ellos están esperando a su Mesías. Como los musulmanes también están esperando a su Mesías. Bendito el nombre del Señor. Santo el nombre del Señor. Pero los 2 Mesías que ellos están esperando son terrenales. En cambio la iglesia está esperando a su Mesías. Pero el Mesías de nosotros viene del cielo. Según Apocalipsis capítulo 19 versículo 11. Entonces el mundo entero se va a juntar en Israel. A batallar, a pelear, gloria a Dios, a luchar. Santo el nombre del Señor. Escúchelo. Hacer guerra. ¿Contra quién? Contra Israel. Pero nosotros tenemos que entender. Escúchelo. Que el que se va a colocar en medio de la batalla, el que va a pelear la batalla por Israel, se llama Cristo Jesús el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y ahí se va a manifestar quién era verdaderamente el verdadero Dios. Sí, amén. Gloria, la Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres que podemos ser salvos. Ahí no viene María, amén. No viene Pedro, no viene Pablo en su nombre, no viene Mahoma en su nombre, no viene Buda en su nombre, viene Jesucristo, el Rey de Gloria, desde el cielo con los ejércitos celestiales. El Verbo hecho carne. Santo el nombre del Señor. Amén. Y todos serán reunidos. ¿Dónde? En el Armagedón, Megiddo. Gloria a Dios, Armagedón. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. Cualquier cosita, si nos vamos en negro, amén, los vamos a volver a conectar. Amén. Así que Dios le bendiga. No se asuste, espérenme ahí en línea. Vamos a volver a conectar ahí unos problemas técnicos. Amén. Así que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a hacer algo. Vamos a cortar el video ahora y nos vamos a conectar dentro de unos minutos. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones. Chau, chau. Amén. Ya, santo el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermanos. Voy a compartir. Gloria a Dios. Vamos a estar un ratito sin música, pero lo importante es que vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Ya. Dios le bendiga, hermanos. Mientras tanto que estoy esperando que se agreguen los hermanos Sí, amén. que están ahí, gloria a Dios para siempre. A medida que se vayan agregando. Amén. Ya. Gloria a Dios. Tenemos 2 conectados. Sí, ya se están agregando los hermanos. Dios le bendiga. Estamos sin sonido, estamos en vivo y en directo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Santo nombre del Señor. ¿Compartió ya en Facebook? Sí, en eso estamos compartiendo a través a la página WhatsApp. Al WhatsApp de la iglesia. Amén. También para ya seguir avanzando. Dios le bendiga, hermanos. Ahí se están conectando, mi hermano. Sí, amén. Qué bueno que se estén conectando. Amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga grandemente. Es importante poder entender las escrituras. Otra cosa importante es que, como vamos a estar un poquito a lo mejor sin música, va a escuchar mucho ruido. Amén. Porque estamos grabando directamente en vivo y en directo. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios le bendiga, mi hermano. Santo el nombre del Señor. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. Amén. Mientras los hermanos se van conectando, vamos solamente a hacer un pequeño resumen. Dios le bendiga grandemente. Nosotros tenemos que entender lo siguiente, gloria a Dios, que las naciones, amén, las naciones enteras, según Zacarías capítulo 14, versículo 2, bendito el nombre del Señor, dice que el Señor reunirá en aquel día, ¿a quién? A todas las naciones. ¿Dónde? En Israel. Gloria a Dios.
Todas las naciones vendrán, dijimos que vendrían de la Unión Europea, la Nación Unida, Estados Unidos, gloria a Dios. Y también vendrían los reyes del Oriente, China, Rusia, Japón, las naciones árabes. Amén. Y compartíamos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, bendito el nombre del Señor, que cruzarían el río Éufrates, bendito el nombre del Señor, y harían batalla. ¿Dónde? En Israel, el centro, Israel. Entonces decíamos, ¿quién quiere Israel? ¿Qué nación ama a Israel? ¿Qué nación públicamente le da la mano a Israel? Hoy día es Estados Unidos, pero el día de mañana Estados Unidos tiene que darle la espalda a Israel. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando todas las naciones se junten y batallen en aquel día en Israel, ellos serán reunidos en un valle, gloria a Dios para siempre, que se llama el Valle de Megiddo. ¿Dónde se van a reunir las naciones? En el Valle del Megiddo. También es conocido como Armagedón. Gloria a Dios para siempre. ¿Cómo? Armagedón. Nosotros conocemos una película, yo siempre hablo de esto, pero nosotros conocemos una película que se llama Armagedón, y donde muestra un meteorito cayendo en el mar y el mar sale. Pero no, bíblicamente la palabra Armagedón viene del lugar de este valle que se llama Megiddo, gloria a Dios para siempre, donde se van a juntar todas las naciones de la tierra, todas, hermano, todas las naciones, todo el poder militar se va a juntar en aquel día. Bendito el nombre del Señor. ¿Y para qué? Para destruir ¿a quién? A Israel. Los musulmanes van a ir cantando, los musulmanes van a ir glorificando a su Dios, van a ir con todo a destruir a Israel, porque va a ser su mayor gozo y su mayor alegría. Todos los enemigos de Israel se levantarán para destruir. Pero una cosa importante que usted tiene que entender, que si Israel es cortado, deja de existir y eliminan toda la descendencia de Israel, Dios queda mentiroso. Escúchelo. Dios queda mentiroso. Si Israel se extingue, Israel deja de ser nación, Israel, su linaje, su descendencia se extinguen, Dios, gloria por siempre, se convierte en mentiroso. ¿Por qué? Porque el Señor profetizó, el Señor declaró sobre Abraham que nunca le faltaría descendencia. Por eso esto es un juego de ajedrez de Satanás, el diablo, que hace engañar a las naciones. ¿Para qué? Para, gloria a Dios para siempre, Satanás, el diablo, engañar a las naciones. ¿Para qué? Para que las naciones se levanten y destruyan a Israel, para que Dios quede mentiroso. ¿Cuál es el fin del diablo? Siempre es dejar a Dios mentiroso. Entonces, como Dios es justo y Dios es veraz, bendito el nombre del Señor, por eso tiene que venir Cristo del cielo. Por eso aparece Cristo, ¿de dónde? Del cielo, a salvar a la nación de Israel, a rescatar la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Cristo es el Salvador. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que el Armagedón, gloria a Dios, no es un meteorito cayendo ni un juicio. Armagedón es la batalla, es la madre de todas las batallas, es la madre de la batalla de todos los tiempos. Pero otra cosa que nosotros también tenemos que entender algo, que en el monte Megiddo, en la antigüedad, en el antiguo pacto, gloria a Dios para siempre, mayormente se llamaba el Valle de Josafat. ¿Y qué significa el Valle de Josafat? Significa en el valle donde Dios juzga. ¿En el valle de dónde? De donde Dios juzga. ¿Dónde se encontrarán las naciones? Donde el Señor va a juzgar. Escúchelo bien. Bendito el nombre del Señor. ¿Y dónde está eso, hermano Andy? Eso está en Joel, capítulo 3, versículo 2. Si usted va a la Biblia, Joel, capítulo 3, versículo 2. Por eso yo siempre digo, escúchelo bien. Por eso yo siempre digo, los cristianos en este tiempo con mayor razón tienen que estar orando, con mayor razón tienen que estar buscando a Dios, con mayor razón tienen que estar buscando la presencia de Dios. Hay muchos cristianos que han dejado de orar, hay muchos cristianos que han dejado de congregarse, hay muchos cristianos que han dejado muchas cosas. Bendito el nombre del Señor. Cuando la Biblia nos está enseñando las profecías bíblicas, y hoy día lo que estamos compartiendo es profecía bíblica. Hablamos de que el río de Éufrates se iba a secar. Ya le compartí que hace 2 años eso ya se cumplió. Bendito el nombre del Señor. Estamos compartiendo que Israel volvió a ser nación y ya lo hemos compartido. Bendito el nombre del Rey. Y en ese Armagedón, el valle de Megiddo, o como antiguamente se llamaba el valle de Josafat, significa Yahweh juzga o Jehová juzga, donde el Señor ganará la batalla.
En ese valle también otra característica importante en la batalla de Megiddo, de Armagedón, es donde Israel siempre ganaba sus guerras, siempre ganaba su guerra en la antigüedad, por medio del rey David, un ejemplo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Cristo Jesús, como es descendencia de David, raíz y linaje de David, Cristo también ganará la batalla en aquel, gloria a Dios para siempre, en aquel valle. El valle Megiddo es un valle plano, bendito el nombre del Señor. Es un valle plano donde se juntarán todas las naciones. ¿Y por qué se van a juntar todas las naciones? Gloria a Dios. Espérenme un poquito. Vamos a Joel capítulo 3, versículo 2. Dios juzgará las naciones. Y dice la palabra del Señor: reuniré a todas las naciones. Escuchen. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Escúchenlo. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a reunir todas las naciones. Lo mismo que dice el libro de Zacarías. Y las haré descender al valle de Josafat. ¿Qué significa lo haré descender? Que vendrán y se posicionarán. ¿Dónde? En el valle de Josafat, en el valle de Megiddo o Armagedón. Y allí, escúchelo, dice la Biblia en el libro de Joel, y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo. Ahí yo entraré, gloria a Dios, a causa de mi pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. El Señor viene, gloria a Dios para siempre, y entrará en la batalla. La segunda venida de Cristo es batalla, la segunda venida de Cristo es guerra, la segunda venida de Cristo es juez. La segunda venida de Cristo es donde ya no viene Cristo como cordero, como manso, viene como el juez de la tierra, viene como el salvador de su pueblo. Y allí entraré en juicio con ella a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, y de Israel mi herencia. Bendito el nombre del Señor, la nación de Israel. ¿Ve qué importante entender las escrituras? Si, ejemplo, Israel perdiera, gloria a Dios para siempre, la heredad, descendencia, Dios quedaría como mentiroso. Y como Dios no es mentiroso, al contrario, es galardonador de los hombres de fe, el Señor le prometió a Abraham que nunca le faltaría descendencia en la tierra de Israel. A quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Mire, escúchelo bien. A quien ellos esparcieron entre las naciones. ¿A quién? Al pueblo de Israel, esparcido en las naciones, como compartíamos en delante. Esparcieron las naciones y repartieron mi tierra. ¿Qué repartieron? La tierra. Gloria a Dios para siempre. Un ejemplo nomás. Si usted mira hoy día Jerusalén es la ciudad del gran rey, ¿cierto? Si usted mira hoy día y vean los estudios, gloria a Dios para siempre, todo esto que muestra en la televisión sobre la Jerusalén hoy día está dividida, conmigo. Bendito el nombre del Señor. Jerusalén está dividida en tres. Sí, hermano, está dividido en tres. Está dividido en musulmanes, en los judíos y los cristianos católicos. Bendito el nombre del Señor, escúchelo. La gran ciudad, la ciudad del rey, está siendo pisoteada por los gentiles. Está siendo pisoteada por musulmanes. Bendito el nombre del Señor, no israelitas. Está siendo pisoteada por el pueblo católico. Gloria a Dios para siempre, porque a pesar de que ellos digan que son cristianos, pero son idólatras. Bendito el nombre del Señor. Tienen muchos dioses, muchos nombres. Gloria a Dios. Y tienen pisoteando Jerusalén dividida. Y también está el pueblo judío. ¿Y quién es el pueblo judío? Que hasta el día de hoy niega al Señor Jesucristo. Niega a su Salvador. Niega de que Jesucristo, gloria a Dios para siempre, su Mesías, murió en la cruz. Entonces la Biblia dice, y repartieron mi tierra. Por eso le digo, ¿y cómo está Jerusalén hoy día? Dividida. Bendito el nombre del Señor por las tres grandes religiones monoteístas que hay en la tierra. Bendito el nombre del Rey. Escúchelo bien. Escúchelo bien. Entonces en el valle Megiddo, en el valle de Josafat, donde Dios juzgará, vendrá el Señor, reunirá a toda la nación y haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ella, dice la palabra del Señor. Entonces la segunda venida de Cristo, ¿qué es? Es juicio. Es juicio que viene a las naciones. Bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender algo. ¿Y por qué las naciones van a subir? Porque las naciones serán engañadas por Satanás para destruir a Israel. ¿Dónde está eso? Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13-14. Después de lo que decía del gran río Éufrates secándose y pasaron los reyes del oriente, dice el Juan, el apóstol, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana,
Escúchelo bien. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, el anticristo, el falso profeta, gloria a Dios para siempre, se levantarán, irán a los reyes de la tierra, a los presidentes y lo engañarán. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice, y salieron ranas. ¿Qué significa la rana? Animal inmundo, palabra inmunda, palabra de demonios. Bendito el nombre del Señor, para reunirlo aquel día, el gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el gran día del Dios Todopoderoso? Cuando Cristo descienda del cielo. Bendito el nombre del Señor. Por eso le digo, y como dice la Biblia, porque el mundo está bajo el maligno. En 1 Juan capítulo 5 versículo 19. Bendito el nombre del Rey. En 1 Juan capítulo 5 versículo 19 dice la palabra del Señor. Sabemos que somos de Dios. Amén. ¿Quién? La iglesia. Lo que amamos la palabra, lo que amamos a Dios, lo que amamos su presencia. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Dónde está el mundo? Está bajo ¿de quién? Del maligno. Y como dice el libro Apocalipsis, gloria a Dios para siempre, que la bestia, santo el nombre del Señor, que el anticristo, el falso profeta, saldrán y engañarán a los moradores de la tierra para reunirlo para el gran día de la batalla. Cuando Cristo descienda, hermano, cuando Cristo descienda del cielo, viene a batallar por su pueblo, viene a sumarse a la guerra. Gloria a Dios para siempre, que va a haber en aquel momento. Escúchelo bien para que entienda los pasajes bíblicos. Entonces la gente dice, la iglesia está esperando la segunda venida de Cristo. No, la iglesia no está esperando la segunda venida de Cristo. La iglesia está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia será galardonada, será recompensada en el cielo. Gloria a Dios para siempre. Eso sale en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, amigo. Bendito el nombre del Señor. Por eso le digo yo, nosotros, la iglesia, los bienaventurados, los que amamos a Dios. Los que amamos a Dios, escúchelo bien. Sabemos y entendemos los tiempos. Amén. Sabemos y entendemos los tiempos. Y si estamos compartiendo profecía bíblica, es para que usted y yo podamos entender los tiempos. Bendito el nombre del Señor. Una iglesia que no entiende los tiempos es una iglesia que está dispuesta, escúchelo, está dispuesta a ser vomitada. ¿Cuántos hermanos, hermanas del Señor, gloria a Dios, que están más mundanos que el diablo, pero en su boca dicen que son del Señor? ¿Cuántos? Es muchos. Y no están mirando los tiempos, no están mirando las señales, no están mirando, gloria a Dios, la sodomía, no están mirando los tiempos de Noé, no están viendo la ciencia que aumentó, no están viendo que la nación de Israel volvió a ser nación, no están viendo que el río Éufrates se está secando, no están viendo la apostasía de la iglesia, no están viendo nada. Y el Señor lo va a pillar como ladrón en la noche. Por eso es importante estos temas que nosotros lo compartamos. Bendito el nombre del Señor. Por eso a mí me interesa que la iglesia de Cristo conozca estos temas. Bendito el nombre del Señor. Y por eso esto lo vamos a dejarlo guardado en nuestro canal de YouTube. Para que todo aquel que quiera escuchar y entender los tiempos se coloque ahí a meditar. Bendito el nombre del Señor. Si lo que yo siempre he dicho yo a usted, amigo, hermano, lo que menos quiere el Señor son religiosos hipócritas. ¿Somos o no somos? To be or not to be. Aleluya. Amén. No sé si me está entendiendo. Entonces nosotros tenemos que entender, gloria a Dios, que este vendrá primeramente en su propio nombre. ¿Quién? El anticristo. ¿A dónde? Y será recibido por el pueblo de Israel. Gloria a Dios. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 5 versículo 43. Estamos hablando de la nación de Israel. Para poder entender la segunda venida de Cristo tengo que hablar y entender la importancia de Israel. Hay una cosa que a mí no me ha impactado, pero hay ver evangélicos que conocen la Escritura, evangélicos que leen la Biblia, odien a Israel. Me choca, no puedo entender. Bendito el nombre del Señor. No digo, están leyendo mal o no entienden las profecías bíblicas, algo pasa. O están tuertos. El pueblo del Señor ama a Israel, amamos la nación de Israel. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo con la política que hace Israel. Amén, eso es una cosa importante. Nosotros amamos la nación, amamos la heredad, amamos lo que Dios bendijo. Amamos. Y sabemos que Dios lo va a guardar y Dios va a proteger un remanente. Según lo que dice el libro romano, lo sabemos. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es la nación de Dios.
Entonces, en Juan capítulo 5, versículo 43, escúchelo bien, el pueblo de Israel está tan ciego, sí hermano, está ciego el pueblo de Israel, está tan velado, porque luego vamos a compartir esos textos, que tienen que hacer un pacto. Y ese pacto que tiene que hacer el pueblo de Israel, gloria a Dios para siempre, tiene que hacerlo con el anticristo. Pero para ello, el anticristo tiene que ser su Mesías. Escuchen, como decíamos delante, cómo está el pueblo de Israel, velado, por profecía bíblica. Y tienen que hacer un pacto, ¿con quién? Con el anticristo. Y al anticristo le van a reconocer como su Señor, como su Mesías, como el enviado. Gloria a Dios. ¿No me cree? Leámoslo. Juan capítulo 5, versículo 43. Jesucristo, cuando se presentó a los judíos, gloria a Dios, dice en el nombre del Señor Jesucristo, yo he venido, escúchelo, Jesús, cuando se presenta a los judíos, a los israelitas, dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Gloria a Dios, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, escúchelo, dice, y si otro viniera en su propio nombre, ¿en qué nombre viene el anticristo? En su propio nombre. Y si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. O sea, profecía bíblica, Jesucristo le dice al pueblo de Israel, ustedes, yo que vengo en el nombre de mi Padre, no me reciben. Yo que vengo en el nombre del Dios Santo, del Dios de Israel, vengo y no me reciben, pero va a venir otro, y va a venir pero en su propio nombre, gloria a Dios para siempre, ya se van a recibir. ¿Y quién van a recibir? El anticristo. Santo el nombre del Señor. ¿Qué va a hacer el pueblo de Israel? El pueblo de Israel va a hacer un pacto. ¿Un pacto con quién? Gloria a Dios para siempre, con el anticristo. Entonces nosotros tenemos que entender que en ese momento el pueblo judío, ¿sabe lo que va a pasar con el pueblo judío? Va a ser un pacto. ¿Y cómo se llama ese pacto? Según lo que dice el profeta Isaías, va a ser un pacto de muerte. Santo el nombre del Señor. Isaías, capítulo 28, versículo 18. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Señor no será firme. Cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteado. Amén. Y será anulado vuestro pacto con la muerte. Escúchenlo. Pacto con la muerte. Cuando el pueblo de Israel, escúchelo bien, otra profecía bíblica, mire que lo importante de entender las escrituras. Le estoy hablando a gente que ama la palabra, amén, es el corazón de tu estudio, gente que ama la palabra. Israel hoy día, si usted mira YouTube, Israel tiene que levantar el tercer templo. El templo ya está hecho, la maqueta está hecho, está listo, gloria a Dios para siempre, las cortinas, está listo ya la ropa del sumo sacerdote, de los sacerdotes, ya se encontró, gloria a Dios para siempre, a los descendientes de Aarón. ¿Por qué? Porque ellos todavía están velados, todavía están en el antiguo pacto, en el pacto de Moisés. Ellos tienen que levantar, gloria a Dios, tienen que levantar el tercer templo. Sí, ahora hermano, un par de años más, o un par de meses más, no lo sé. Van a levantar el tercer templo, Israel levantará el tercer templo. Y volverán a hacer sacrificio. Y dice la Biblia, gloria a Dios para siempre, que harán un pacto con la muerte. ¿Y quién es la muerte? El anticristo. Cuando ellos reconozcan al anticristo como su Mesías, como su Señor, el anticristo va a ir al templo que van a levantar los judíos. Escúchenlo, amigo, hermano, profecía bíblica. El anticristo va a ir y se va a sentar y va a tomar posesión. Gloria a Dios para siempre. Y va a cesar los sacrificios. Y va a decir que Él es el Mesías, que Él es el Dios hecho carne. Y ese se llama el pacto de la muerte. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿sabe por qué pasará todo eso? Todo eso va a pasar. ¿Por qué? Porque Israel hasta el día de hoy está velado. Porque Israel hasta el día de hoy, gloria a Dios para siempre, no confía en el Dios de los ejércitos. Está confiando en la fuerza, en las naciones, en el poder militar, en Estados Unidos. Entonces buscará un hombre poderoso, el anticristo. Y gloria a Dios para siempre. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Gloria a Dios. Ya estamos por terminar, hermano. Así que Dios le bendiga grandemente. Espero que sea de mucha bendición. Gloria a Dios para siempre. Yo siempre he dicho, si hay una almita, solamente uno que es bendecido y Dios le va añadiendo virtud, conocimiento, gloria a Dios, yo digo, el trabajo está hecho, ya fue lanzado la semilla.
1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Escúchelo. Él, ¿quién? El anticristo ofrecerá paz y seguridad. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Como los dolores de mujer encinta y no escaparán. Amén. Cuando digan paz y seguridad. No sé cuántos de aquí ven televisión. No estoy hablando de la televisión de las telenovelas. No estoy hablando de la televisión de los cantantes famosos. Estoy hablando de lo que está pasando en el mundo entero. No sé cuántos de aquí han tenido la oportunidad de ver cómo el presidente de Estados Unidos dice paz y seguridad. ¿Cuántas veces lo han repetido? Paz y seguridad para Palestina y para Israel. Paz y seguridad para Israel y las árabes. Paz y seguridad. ¿Cuántas veces lo han repetido? Todo esto ya lo han repetido. Y el anticristo va a repetir lo mismo. Y la Biblia dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. En un momento, gloria a Dios para siempre, volverán y caerán en el lazo del engañador y las naciones enteras se levantarán contra Israel. Hermano, escuche lo que le estoy compartiendo. Cristo viene y viene con fuerza. Si usted no se está congregando, congréguese. Si usted no está alabando a Dios, comienza a alabar a Dios y empiece a mirar los tiempos. Amén. No se afane, no se turbe. Sí, amén. Por eso la Biblia dice, bienaventurado y santo el que lee y guarda, el que lee y oye las palabras de esta profecía. ¿Y qué estamos compartiendo? Profecías bíblicas. Cristo viene. Hablamos de Israel, la importancia de Israel. Gloria a Dios para siempre. Una iglesia que no lee. Cuando hablo de iglesia no estoy hablando de denominación, no estoy hablando de nombre, no estoy hablando de formas. Cuando hablo de iglesia hablo de la persona que dice que cree en Dios, o el que aceptó a Cristo en su vida, en su corazón, o el que algún día profesó la fe. La iglesia tiene que ser una iglesia bienaventurada, una iglesia conforme a la palabra, no una iglesia conforme a sus propios pensamientos ni a sus propios deseos. Porque si usted vive conforme a sus propios deseos, a sus propios pensamientos, el Señor lo va a vomitar. O lo va a vomitar, depende del caso. Porque muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, yo profeticé, yo declaré, yo estuve, Señor, yo te amaba, Señor, te guardé, presenté a mi hijo, Señor, me casé. Y el Señor decirle, no te conozco. Por eso es necesario entender las escrituras, por eso es necesario entender la profecía. Israel ya va a levantar el tercer templo, amigo, hermano, escúchelo. Ya está, véalo en YouTube. Ya está. Bendito el nombre del Señor. Cristo viene. Cristo viene, hermana Natalia, ¿no? Amén. Y estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios, cuando venga el Señor a batallar. Gloria a Dios, en la guerra, en Armagedón. Pero nosotros entendemos por fe, gloria a Dios para siempre, que Cristo viene antes de eso, 7 años antes. El arrebatamiento de la iglesia. Como ladrón en la noche. Y la iglesia, la fiel, la iglesia que predica, la iglesia que da testimonio, la iglesia que pone primero a Dios, después el trabajo, primero Dios, después la familia, primero Dios, gloria a Dios para siempre, después los quehaceres, la vida, primero Dios, después su problema, esa iglesia es la que sube al cielo, hermano. Bendito el nombre del Señor, escúchelo. Entonces, ¿qué va a ofrecer el anticristo? Primero, va a ofrecer paz y seguridad, cosa que ya los presidentes ya están hablando. Pero el anticristo va a ofrecer lo mismo, paz y seguridad, y vendrá destrucción repentina. ¿Dónde? A Israel. ¿Y qué va a hacer este varón? Gloria a Dios, este hijo del diablo, hijo de perdición, se va a sentarse ¿dónde? En el templo. En el templo que ellos ya tienen como maqueta. Alábalo, hermano. Esto yo creo que lo vamos a ver como en 10, 15 años más. Toda esta profecía lo vamos a ver. Y, hermano, le digo en el nombre del Señor, levántate, hermano. No sé quién me está escuchando, porque gloria a Dios para siempre. Gracias a los hermanitos que comparten estos videos, hemos llegado a muchas personas. Y si hay alguna persona que no está alabando a Dios, comienza a alabar a Dios. Si hay alguna persona que tiene su rodilla, gloria a Dios para siempre, paralizada, comienza a doblarla. Por eso compartimos profecía bíblica, para que usted entienda, despierte y aférrese a Cristo. Cristo no es una religión. Cristo es hombre y mujer de fe. Escúchelo bien. Pero este pacto gloria a Dios para siempre, pero este pacto será quebrantado. ¿Por qué? Porque el anticristo se va a sentar ¿dónde? En el tercer templo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Gloria a Dios. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién? Escuchen. Pablo escribe y dice, nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía. No vendrá, no se manifestará. Gloria a Dios para siempre.
En 2 Tesalonicenses no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la segunda venida de Cristo. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá segunda venida de Cristo, visible a todos los hombres. No vendrá de ninguna manera, porque no vendrá, gloria a Dios, sin antes venga la apostasía. ¿Cómo está la iglesia, hermana Natalie? Una apostasía. ¿No está la apostasía de la iglesia o no? Sí. Amén. Falsa enseñanza, Sí, amén. falsos maestros, falsos apóstoles, amén. falsos profetas, hermanitos que están más tibios que... Agregan o le quitan a la Biblia. Hermanito que un día profesaron a Cristo y dicen, no, yo sirvo a Dios a mi manera. Hermanito que, o hermanita que más tibio que el diablo, hermano. Apostasía. ¿Y qué dice la Biblia? Nadie se engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, Satanás el diablo, el hijo, el anticristo. Bendito el nombre del Señor, escúchelo. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, la manifestación. Verso 4 dice, el cual se opone, ¿quién? Y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Este ser se levantará contra todo lo que se llama Dios. O sea, no solamente se va a levantar contra los cristianos, contra todo lo que se llame Dios. Hasta la secta la va a perseguir. ¿Por qué? Porque no quiere que se predique de un Dios. ¿Por qué? Porque Él se va a hacer pasar, llamar Dios. Viene persecución a los santos, hermanos. Ahí se van a ver quiénes son los de verdad. Gloria a Dios para siempre. Ahí se van a ver quiénes son de verdad. Qué tremendo lo que se viene. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Escúchelo, ¿ve? Se va a levantar contra todas las religiones del mundo. Por eso también tiene que levantar al falso profeta, la falsa religión. Gloria a Dios para siempre. E incluso harán señales en los cielos. Harán señales en los cielos. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Tanto que se va a sentar, ¿dónde? En el templo. ¿Cuál templo? El templo que estamos hablando. El tercer templo. Gloria a Dios para siempre. Y tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo se va a hacer pasar? Por Dios. El anticristo se va a hacer pasar por Dios. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel todavía está velado. El pueblo de Israel todavía no reconoce a Cristo. Y como no reconoce a Cristo, y el Señor Jesucristo ya le profetizó, le dijo, yo que vengo en el nombre de mi Padre, no me reciben, pero van a recibir a otro que viene en su propio nombre, el anticristo. A ese lo van a recibir. Gloria a Dios para siempre. Profecía bíblica, ¿ve qué bonito? ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque el pueblo de Israel está velado y este es el último texto, hermano. Gloria a Dios para siempre, que va a ser el estudio del día de hoy. Así que Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a todos mis hermanos que están saludando, amén. Dios bendiga a mi hermana Nico, gloria a Dios, dice. Sí, amén, amén, dice la hermana Andrea, gloria a Dios. Así es gloria a Dios. Tenemos que tener la intención del corazón para alabar a Dios, porque Él los conoce, amén. Dios conoce a los suyos, ese es un sello. La Biblia dice, eso está en el libro de Timoteo. Dios conoce a los suyos. ¿Qué significa que Dios conoce a los suyos? Que Dios conoce al mentiroso, Dios conoce al hipócrita, Dios conoce al falso adorador. Como Dios conoce al verdadero adorador en espíritu y en verdad, Dios conoce a sus ovejas, gloria a Dios para siempre, porque las ovejas oyen la voz de su pastor, alabe lo que Él vive. Dios conoce a los suyos. Porque yo con mis ojos, gloria a Dios, yo puedo condenar a varios santitos. Sí, amén, a varios. Como usted con sus ojitos también puede condenar a varios santitos, incluso me pueden condenar a mí. ¿Se va entendiendo? Pero aquí lo importante en el Evangelio es que Dios conoce a los suyos. Y si usted se considera parte del Señor, o si se considera parte del reino, venga, que Cristo la está o lo está llamando. Ya, mi hermano, Dios le bendiga grandemente. Amén. Ya, y el último texto y termino. Gloria a Dios. Y nos vamos. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Acuérdense que este estudio, ¿dónde va a estar? Va a estar guardada, gloria a Dios para siempre, en nuestro canal de YouTube. ¿Cuál es el canal de YouTube de la iglesia? Jesucristo fiel y verdadero Chile. Amén. Chile. Y con navillo, Chile. Santo el nombre del Señor. Ya, 2 Corintios capítulo 3 versículo 14 al 16 termino. Hablando de quién? El apóstol Pablo, un varón lleno del Espíritu Santo, hablando de quién? De Israel, de la nación de Israel. Dice, pero el entendimiento de ellos, ¿quién? Israel, se embotó, se cayó, gloria a Dios para siempre, lo dejaron de lado. Porque hasta el día de hoy, ¿quién? Israel, cuando leen el antiguo pacto, desde Génesis a Malaquías, le queda el mismo velo
no descubierto, gloria a Dios, te queda el mismo velo, tapado, velados, ciegos, no descubierto, gloria a Dios para siempre, sacado, el cual por Cristo es quitado, el cual por Cristo, cual por el Señor Jesucristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Dónde está? Gloria a Dios para siempre. Aún cuando se lea Moisés, el velo está, gloria a Dios para siempre, sobre el corazón de ellos. Ellos no pueden ver y no pueden entender el Evangelio de Jesucristo. Usted se le acerca a un judío y le dice, te quiero hablar del nuevo pacto. El judío la queda mirando y le dice, ¿cuál nuevo pacto? Si hay solamente un pacto. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente. Pero la Biblia dice en el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, entonces ahí recién van a entender que crucificaron a su Mesías hace 2000 años atrás. Ahí recién, cuando se le quita el velo, van a entender de que Jesucristo era el verdadero Mesías y que lo crucificaron. Ahí recién, gloria a Dios para siempre. Pero mientras tanto, el velo se mantiene y mientras tanto van a permanecer firmes en el pacto antiguo. Tienen que levantar su tercer templo, donde se tiene que levantar, gloria a Dios para siempre, y sentarse el anticristo. Israel tiene que hacer un pacto con la muerte, gloria a Dios para siempre, y todo eso va a ser roto y va a ser, gloria a Dios para siempre, cuando sea la manifestación del Señor Jesucristo. Ya, hermano, Dios le bendiga grandemente. Amén. Comenzamos hoy día un poquito tarde. Amén. Amén. Comenzamos, gloria a Dios, a las 8:15. Por eso dijimos, vamos a terminar un cuarto para las 10. Amén. Así que Dios le bendiga. Hicimos un poquito para recuperar el tiempo. Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que se conectaron. Sí, amén. Así que Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a mi hermana Andrea, a mi hermana Nico. Gloria a Dios que siempre están escribiendo ellas. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos que se conectaron. Y solamente también pasarle el recado. Gloria a Dios. Manden su bendición ahí, su saludo, hermano. Amén, amén. Santo nombre del Señor. Porque ya nos estamos yendo. Amén. Y hacer la invitación. Si usted permaneció en los estudios, gloria a Dios, invitarlo a congregarse con nosotros, hermano. Amén, amén. Santo nombre del Señor. Somos una iglesia joven. Amén. Sí, jovencito aún. Sí, llevamos un año congregándonos por misericordia del Señor. Y Dios está levantando a los santos y a las santas. Y nosotros nos congregamos en pasaje 4, número 1691, en Peñalolén. Así que Dios le bendiga grandemente. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gloria a Dios. Y también puede escuchar nuestras prédicas en el canal de YouTube. Jesucristo Fiel y Verdadero, Chile. Amén. Ahí puede encontrar las prédicas, la enseñanza y los mensajes de la iglesia. Amén, amén. Dios bendiga a mi hermana Sole. Bendiciones para mis hermanos, dice. Amén. Mi hermano Jonathan, mi hermana Fernanda dice, amén, Dios le bendiga mucho. Mi hermana Nico dice, amén, bendiciones mis hermanitos, amén, amén. Así que por eso le digo, Dios bendiga a todos mis hermanos que se conectaron, mi hermana Reina, mi hermana Marcela, mi hermana Ingrid, gloria a Dios para siempre. No sé si hay algún santito que se me esté yendo. A mi Mapi también, Dios la bendiga también ella se conectó. Y Dios bendiga también a los que nos escriben, amén. Hay mucha gente que ve estos videos y no mandan un saludo ni por si acaso. Son más fríos que el hermano Andy. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente. Acuérdense, hermano, el día martes, ya martes y miércoles, la iglesia va a tener su propia página web. Eso es lo que me dijo el joven, así que va a estar listo www.jesucristofieliverdadero.cl. Ahí va a estar los datos de la iglesia, hermano, ahí va a estar las fotos de la iglesia. Ahí van a conocer a varios santitos. Amén. Dios le bendiga grandemente. Entonces nos estamos viendo ya el día sábado. Amén. En la campaña. El sábado vamos a predicar el Evangelio Sí, en las calles, ahí en Grecia, con Río Claro. Así que Dios bendiga a la iglesia. La iglesia nos vamos a juntar a las 6:30. Amén. Pero si usted quiere ir a escuchar palabra de Dios, usted quiere ir a gozarse, quiere ir a escuchar alabanza, quiere, gloria a Dios para siempre, escuchar palabra del cielo, le invitamos a las 7:30. Ahí vamos a estar predicando, anunciando sus virtudes. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente. Y también, gloria a Dios para siempre, en 2 semanas más, ya la radio online va a estar vigente, hermano. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Se va a poder Señor. bajar la aplicación. Ya hemos avanzado en ese tema. Estamos bendecidos. Muy, pero muy bendecidos. Estamos Sí. muy bendecidos, estamos en Ella también victoria. tenemos una noticia muy buena del nombre del ministerio. Amén. Gloria a Dios. Hoy día el Señor por misericordia, gloria a Dios para siempre,
Amén. Tenemos listo el nombre del ministerio. Amén, Gloria a gracias, Dios. Señor. Gracias. Dios es bueno. Sí. Amén. Pero la hermana Andrea se cayó, sí, así que, hermanita Andrea, no se me caiga. Gloria a Dios, puso ministerio evangélico. Santo el nombre del Señor. No sé de qué ministerio está hablando esta santita. Ministerio evangelístico, hermana Andrea. Amén, amén. Ya. Dios le bendiga a mi hermana Marcela, amén. Dios bendiga a mis hermanos en Cristo. Mi hermana Andrea está colocando el número del WhatsApp mío. Amén. Ahí puede llamarme, hermano, whatsappearme. Si usted me dice, hermano, quiero congregarme, me gustaría, no tengo iglesia. No sé, le buscamos hasta el auto, le buscamos el carro de fuego para ir a buscarlo. Hasta en eso somos cariñositos. O preguntas sobre el estudio. Preguntas sobre el estudio. Ellos que ver los estudios después, lo estudian. Sí, amén. Si hay algún varoncito, una varoncita que vea los estudios después, gloria a Dios, también puede escribirme y decirme, hermano, soy de tal lado, y estamos ahí compartiendo. Así que estamos muy, pero muy, muy bendecidos. Ya, mi hermano, Dios le bendiga grandemente. Nos estamos yendo, no temas, que Amén. Cristo está con nosotros. Estamos invitados para el próximo jueves, mi hermano. Aquí vamos a estar con ánimo para ustedes y todos aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios. Amén, amén. Así que Dios le bendiga grandemente. Bendiciones a eso. Hay que colocar los carritos de fuego al servicio del Señor. Pero estoy viendo que puso un auto rojo, sí, así que me la tiró a mí. Blanco. El blanco soy yo, hermano, el mío es rojo. Amén, amén. Ya, Dios le bendiga. Amén, bendiga, Bendiciones, hermano Señor. Nico. Amén. Bendiciones a todos. Chao, chao. No te